150 años se dicen fácil, ¿no? Desde aquella gesta revolucionaria, la primera revolución, en este caso de Guatemala, la liberal de 1871, cuando Miguel García Granados y sobre todo el general Justo Rufino Barrios, pues conforman lo que es el ejército actual. ¿Cuál era la diferencia? Antes solo habían militares de línea, es decir, aquellos que ingresaban sin ninguna formación, se iban generando, se iban creando. A partir de Justo Rufino Barrios nace la escuela militar, que es la escuela politécnica, para ya poder tener oficiales de carrera y tener un ejército profesional, que pues hasta el día de hoy se tiene. Papel, yo te diría que de alguna manera puede ser cuestionable por unos y por otros. Para aquellos que se dicen defensores de derechos humanos en el conflicto armado interno, dicen que el ejército vino y violentó derechos de las personas e inclusive en situaciones como participación de masacres. Para otros, ¿verdad? Dicen que el ejército al final de cuentas lo que hizo fue evitar que el comunismo entrase a Guatemala. Hoy por hoy, lo que tenemos del ejército, Sandy, perdona esta tan extensa introducción que estoy haciendo, es un ejército que a través de los acuerdos de paz se ha visto debilitado y que está haciendo sus mejores esfuerzos con lo viejo, lo obsoleto que tiene de material bélico y de todo tipo de materiales como, digamos, helicópteros, aviones y otras cuestiones, hacer su mejor esfuerzo para tratar de mantener la soberanía, la independencia y el honor en las fronteras, sobre todo con amenazas transnacionales como el narcotráfico. Perdona por lo largo de la introducción. No te preocupes, Julio, es necesario poder dar a conocer toda esta información, porque recordemos que a raíz también de la firma de los acuerdos de paz fue que entra la Policía Nacional Civil, donde pues el principal papel de la seguridad, la entidad encargada de resguardar la seguridad ciudadana es la Policía Nacional Civil, dejando entonces en un segundo plano al Ejército de Guatemala y dejándoles únicamente entre sus funciones el resguardo de las fronteras del país. Cuando hemos hablado aquí, Julio, que el trabajo que también el Ejército puede realizar en temas de seguridad puede ser oportuno, puede ser muy bueno y que podría pues considerarse, ¿no?, el hecho de hacer fuerzas combinadas, claro, para poder tener un mejor control. A ver, ¿cuál es la ley máxima en nuestro país? Todos lo sabemos, la Constitución, correcto. Y tenemos que obedecer la Constitución. Pregunta, el artículo 254 de la Constitución, el que le da vida legal al Ejército de Guatemala, todavía dice que su función es la seguridad ciudadana. La PNC, por haberse creado, como todos lo sabemos, después de después de la firma de los acuerdos de paz y obviamente después de 1985, cuando se promulgó esta Constitución, no aparece constitucionalmente. O sea que si nos vamos al orden constitucional, eso que tú dices, precisamente las fuerzas combinadas tienen toda la potestad constitucional para poder actuar, inclusive cuando se requiera en actividades de seguridad ciudadana, hacer aprehensiones y entregarlas después a la autoridad civil, que es la PNC. O sea, sí se puede, pero bueno, tal vez el excesivo respeto a lo que dice el papel en sí de los derechos humanos nos ha llevado también al colapso de la seguridad. Exactamente. Entonces, ¿en qué papel se encuentra ahora el Ejército? ¿Y qué se podría hacer, Julio, para poder aprovechar también, primero, ese trabajo de inteligencia que se puede realizar? Así es. Dos, la cantidad también de elementos que tiene el Ejército de Guatemala, que sabemos entonces que en nuestro país hace falta pues más elementos policiales, ¿no? Correcto. Entonces, por eso pensar en que puedan ya salir, incluso la ciudadanía en muchas ocasiones lo ha pedido, ¿no?, que el Ejército salga a patrullar. Hay mejores resultados en ese patrullaje combinado, hay mayor confianza y te recuerdas, voy a mencionar un par de los municipios grandes aledaños a Guatemala que tenían estos planes de patrullaje combinado, tanto Villanueva como Mixco, que en su oportunidad ambos vieron la disminución y la aplicación de la teoría de las ventanas rotas en cuanto a la delincuencia organizada que se tenía. Fueron retrocediendo las pandillas y su actuar criminal en beneficio de la población. Pero ¿qué pasó cuando 2 o 3 años atrás esto se retiró? Simple y sencillamente volvieron a copar todas esas calles, esos lugares que se habían recuperado, las estructuras diferentes del crimen organizado que funcionan a nivel nacional. Así es, vamos a ir dando algunos datos para ir mostrando entonces el papel del Ejército de Guatemala. Claro, con mucho gusto. Hasta la firma de los acuerdos de paz, la única institución que oficialmente y constitucionalmente, hay que decirlo, tenía a su cargo el tema de la seguridad por mandato constitucional
era el Ejército Nacional. Sin embargo, esto varió a raíz del papel del ejército en una teórica nueva sociedad democrática, reduciendo de manera considerable todas sus capacidades. Y es por eso que ahora somos un país más violento que cuando había guerra. Esto hay que reflexionarlo. En su momento fue reducido a lo que actualmente tenemos, que para el ejército es un estado de fuerza de entre 12.000 a 15.000 efectivos que va variando para cubrir todo el país, y el tema de las fronteras, que solo con la de México tenemos más de 1.000 kilómetros de extensión. Y se le asignó, Sandy, además de conformidad al decreto 18/2008 denominado Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, el papel conjunto al Ministerio de Relaciones Exteriores de ser el ente encargado de la seguridad exterior. Creo que con las decisiones de orden político, obviamente acuerdos de paz, y de orden jurídico en esta ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, lo que hemos hecho es atarle las manos al Ejército de Guatemala. Y esto viene en detrimento de la seguridad de nosotros mismos. Y lo vemos reflejado en los índices delictivos, y lo vemos reflejado en la poca confianza que se tiene en las mismas autoridades policiales, a pesar de que están haciendo un gran esfuerzo, pero como todavía hay malos elementos enquistados dentro de una fuerza policial, que hay que aceptar que si bien está haciendo el esfuerzo de depuración y el esfuerzo de profesionalización, tú no te gradúas como oficial del Ejército de Guatemala si no ganas obviamente los 4 años ahí en la Escuela Politécnica y antes, previo a eso, cierras una carrera universitaria. O sea, te gradúas literalmente como profesional de las artes militares y profesional en cualquier otra materia. En cambio, la policía esto no pasa, y ahí es donde vemos esa diferencia estructural. Y hay más disciplina también, si lo vemos desde este punto. Julio, ¿por qué es que si hay sectores que han pedido entonces que salga el ejército a patrullar, si vemos entonces la cantidad de elementos que tiene el ejército que podrían ayudar, los recursos que también tienen asignados que podrían sumar a esta lucha entonces contra el crimen organizado? ¿Por qué crees que no se toma en consideración o no se atreven a poder entonces las autoridades poner en funcionamiento esta fuerza combinada que te comentaba? Te lo voy a responder con la claridad que me gusta hacer los análisis acá junto a ti, en A la Medida, por una doble moral, sobre todo de los pseudo defensores de derechos humanos. Ah, no, ¿cómo va a sacar al ejército a las calles después de haber violentado, digamos, durante la época de los 36 años del conflicto armado, los derechos humanos de los guatemaltecos? Señoras y señores, los derechos humanos de los guatemaltecos, sobre todo el derecho a la vida, se está violentando diariamente por no tomar las acciones. ¿Qué acciones? Necesitamos en esta guerra de cuarta generación o guerra asimétrica que enfrentamos en contra ahora de estructuras criminales y ya no de una guerrilla, tener a los mejores elementos, hombres y mujeres, de la policía, del ejército y de cualquier otra fuerza, si la tuviéramos, que no la tenemos, por cierto, al servicio de la seguridad pública y al servicio de la seguridad ciudadana, que son dos conceptos teóricos de la seguridad diferentes, pero que confluyen en una sola palabra: seguridad integral, que nosotros no tenemos en nuestro país por no querer aceptar que el ejército puede rendir un mejor papel. A ver, ¿de qué me sirve tener al ejército? Fíjate, Sandy, solo un ejemplo, como tercer anillo de seguridad en el sistema penitenciario, si después le pones el cortapisa legal de que no puede entrar a las cárceles en caso de un motín? Entonces los tiene solo como un acto de presencia y como espectadores de lo que pasa allá adentro, sin que puedan actuar con todo el rigor que la ley requiere. Y eso sí, después sacas al ejército, ¿verdad?, para combatir al narcotráfico, el narcotráfico con grandes aeronaves, con grandes armas. El ejército no tiene, digamos, aviones caza que puedan hacer aterrizar a esos narcoavionetas o narcojets. Y entonces también, si no nos cuidamos, se va a empezar a corromper también la fuerza del ejército, porque el narco tiene todo el poder del dinero. ¿No me cree? Mire lo que ha pasado allá en Guatemala y sobre todo en México con los Zetas, que ellos compraron a muchos de las fuerzas especiales de los GAFE mexicanos y algunos caiviles guatemaltecos porque pagan lo que pueden. Entonces, ojo con eso, que es un gran riesgo. Para ir ampliando más acerca de esta guerra de cuarta generación, como tú ya le has llamado, Julio, quisiera que fuéramos mostrando otros datos. Sí, Sandy, muchas gracias. En ese contexto, el Ejército de Guatemala enfrenta las nuevas amenazas transnacionales que en la doctrina de seguridad, como tú lo acabas de decir, le llamamos guerra de cuarta generación. Con ello nos referimos a los denominados conflictos asimétricos, en los cuales el enemigo ya no es una guerrilla, ya no es interno, sino que son organizaciones muy poderosas que operan en varios países y que afectan nuestra soberanía. A esto, Sandy, hay que agregar que dentro del Sistema Nacional de Seguridad, el Ejército también forma parte del subsistema de inteligencia de Estado. En conclusión,
Hoy, con 150 años de antigüedad, el ejército nos deja unas fuerzas armadas con capacidades disminuidas, con armamento y tecnología obsoleta y sin un equipamiento adecuado. Y aún así, el ejército genera confianza en la población y está ahí presente cuando se necesita su ayuda. Exactamente. Aquí vemos entonces que en situaciones de desastres, exacto, ahí está el ejército de Guatemala. En este tema de la vacunación también muchos están apoyando en los centros para poder entonces ir avanzando en este proceso de inmunización a nivel nacional. Los vemos destacados en este trabajo. Y la seguridad. Exacto, y te digo algo con las palabras que tú estás mencionando ahorita. Resulta ser que nuestras mejores fuerzas especiales, los caiviles y otros, ponen paz y ponen seguridad en otros países, con las misiones, por ejemplo, de paz en el Congo, con las misiones de los cascos azules en otros países como Haití. Y aquí en Guatemala, que necesitamos esa seguridad, no lo sabemos aprovechar, ni queremos ver. Solo sí, feliz día del ejército, pero no queremos apoyar al ejército. Y sí queremos seguridad. Entonces, no entiendo ese juego de la clásica doble moral chapina a veces. Así es, sin duda alguna es un tema de análisis que se debe realizar y que ojalá que también se pueda ir implementando para ver de qué forma el ejército puede apoyar, porque hace trabajo de cierto apoyo en ocasiones a la policía, pero no tiene pues la facultad para poder accionar y para poder entonces proceder ante capturas y situaciones como estas, porque no le corresponde, sino está destacado, relegado entonces a la Policía Nacional Civil. Correcto. Ese es el trabajo que de momento la ley o la situación social permite también al ejército poder realizar y bueno, concluimos con el análisis. Creo que el tercer análisis va a ser muy importante. Tome papel y lápiz porque le queremos explicar algo. No se está creando una confusión en redes sociales. El boleto de ornato no ha desaparecido. Todavía se va a aplicar para muchos trámites. Desapareció para algo específico y eso es lo que vamos a tratar de explicar. Después de la pausa, por supuesto, quédese con nosotros. Nosotros somos A la Medida.